Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos con el doctor Ángel Álvarez. Él es profesor del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Diplomado de Estudios Críticos de la Moda. Y justo vamos a hablar sobre un tema que él tiene ya rato trabajando, que es este de filosofía de la moda. Gracias, Ángel, por haber aceptado esta entrevista. Y bueno, quisiera hacerte pues la pregunta inicial de qué es la moda, ¿no? Porque todos escuchamos de ella, pero siempre cuando uno se hace las preguntas filosóficas parece que como decía San Agustín con el tiempo, ¿no? Te preguntas qué es el tiempo y crees saberlo hasta que te lo preguntas. ¿Sucedería lo mismo con la moda? Perfecto, Ricardo. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu canal. Y yo creo que me das una entrada fabulosa, precisamente porque al igual que como San Agustín pensó el tiempo, pasa con la moda. Todos tenemos una noción, alguna preconcepción, incluso algún juicio sobre la moda. Lo usamos, pero cuando nos piden definirla, pues viene este problema de precisar qué es, ¿no? Entonces, es muy similar. Y es muy similar por una razón muy precisa, porque la moda es tiempo. O sea, paradójicamente, la moda es un modo que ha construido sobre todo la sociedad occidental, para poder evaluar e indicar temporalidades, particularmente con el cambio de vestimentas, ¿no? Entonces, o sea, es una definición incluso muy filosófica, pero en el fondo tiene que ver con una preocupación que han tenido los seres humanos por cubrir sus cuerpos. Entonces, como no hay sociedad, no hay comunidad humana en la cual no aparezcan vestidos, pues una de estas preocupaciones que ha surgido filosóficamente a lo largo de la historia, no es algo tan nuevo como vamos a ir comentando, es precisamente que el cambio de las formas de cubrir el cuerpo, el cambio en las vestimentas, en la ropa, pues genera también patrones históricos de cambios en la sociedad. En ese sentido, la moda sería un patrón de cambio histórico. La moda puede ser también la reflexión filosófica sobre el tiempo presente, o también puede ser una pregunta más anclada a la industria, y es cómo es posible que se generen tendencias, estilos o manifestaciones estéticas de una vestimenta o de una idea. O sea, lo único que sí precisaría es que la moda no se restringe a la ropa, sino que también hay moda en las ideas, hay moda en los gustos musicales, hay moda incluso en los gustos de las personas, ¿no? Incluso hay personas que empiezan a tener más éxito estético o menos, dependiendo de la época en la que estén viviendo. ¿Qué tan antiguo es este fenómeno de la moda? Aprovechando que ya lo sugeriste, ¿por qué no pensaría que es un fenómeno muy contemporáneo, quizá muy propio del capitalismo? ¿Es así o es más antiguo? Fíjate que hay toda una discusión que tienen los historiadores de la vestimenta y los historiadores de la moda, de cuándo datar los inicios de la moda como un problema. Y por lo menos hay tres grandes modelos o tres grandes hipótesis al respecto. La primera es que siempre ha existido moda, y desde prácticamente el Paleolítico, en el momento en que los humanos, en una formación antropogenética, empiezan a cubrir con pieles de animales para cubrirse del frío o para cubrirse de algún enemigo externo, aparecería la vestimenta, y por lo tanto la moda, una moda pues paleolítica, una moda incluso arcaica, originaria, pero que habría algo ahí. Es como una hipótesis antropológica que ha pesado mucho. Hay otros investigadores e investigadoras, particularmente los sociólogos, que van a decir que no, que la moda comienza con la modernidad, y que la modernidad prácticamente, siglo XVI, XVII, empiezan las primeras expresiones de la moda, pero que se acelera con la revolución industrial. Es decir, que son en las sociedades industriales las que generan las condiciones para la moda, precisamente porque la moda más importante en el siglo XIX es la industria textil. Entonces, que es hasta ese momento moderno cuando la moda aparece. Y por último, pues vienen los filósofos, ¿verdad? Las filósofas a meter todavía más complejidad a la cuestión, y decir, bueno, sería exagerado decir que hay moda en las primeras comunidades. No es del todo exacto decir que hay moda a partir del siglo XIX o a partir del surgimiento de la modernidad, sino que la moda es precisamente una preocupación muy del siglo XX. Entonces, algunos filósofos como Walter Benjamin o George Simmel, que son más o menos coetáneos,
incluso en habla hispana, José Ortega y Gasset, pues van a decir que la moda es un fenómeno de la sociedad de masas y particularmente del siglo XX a partir del primer tercio. Pareciera también que a los ojos de otros filósofos muy tradicionales, muy conservadoras, habría temas profundos y temas banales y que la moda sería un tema banal, ¿no? ¿Tú qué respondes a esto? Que obviamente, pues yo sé que es un cuatro, ¿verdad? Que te estoy poniendo, pero luego es vista como así, ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que haces esa pregunta porque justo ahora nos conocimos, tú y yo, Ricardo, ¿te acuerdas en la Ibero? Y yo antes era profesor en el departamento de filosofía en la Universidad Iberoamericana y ahí pues yo hacía seminarios de ética o de filosofía política titulados Cosmética o Teoría de la Moda, etcétera. Y bueno, a veces recibía pues el chascarrillo, la burla de los colegas porque pues, les parecía que eso era poco serio o que incluso pues la moda no era un universal, ¿no? O sea, que no permitía una reflexión más profunda y que tenía además la desventaja de ser algo banal, algo superficial, algo muy frívolo. Por lo tanto, que quien hacía filosofía de la moda necesariamente era una persona frívola, poco interesada por los problemas filosóficos profundos como el ser, la justicia, el conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? A eso pues no solo he respondido con seminarios y demás, sino con mis libros. Es decir, tratar de pensar lo más seriamente posible el fenómeno de la moda, de lo más rigurosamente filosóficamente hablando, claro está, la moda, pero es verdad, es que es banal, es superficial si lo vemos desde una dimensión estrictamente sociológica, o sea, puede ser una preocupación baladí, pero cuando uno empieza a escarbar, yo me atrevería a conjeturar algo más todavía más radical, que es una de las cuestiones más importantes que dispone el ser humano. De hecho, Kant, siempre imaginamos a Kant como un pensador justo de los grandes y difíciles y complejos problemas filosóficos, o sea, el Kant de la crítica a la razón pura, él estaba muy preocupado por la moda, él incluso estaba muy documentado sobre la moda, y en una ocasión, de hecho, reprendió a uno de sus estudiantes en sus famosos convites, en sus famosas cenas, porque llevaba un abrigo desaliñado y no iba de acuerdo con la moda del momento. O sea, es un Kant que nos sorprendería. Y en la antropología en sentido pragmático, él llega a decir que la moda es la tontería más importante del ser humano. La tontería. ¿Por qué la tontería? Porque es verdad que hay temas más relevantes, pero es lo más importante, dice Kant, de lo menos importante que hay. Y entonces, ¿qué es lo menos importante? Filosóficamente, comer, vestir e incluso soñar, ¿no? Filosóficamente, pues hay pocos tratados sobre el sueño, sobre la alimentación o sobre la ropa. Y justo son los temas que a mí filosóficamente me han llamado la atención porque eh, remiten a una filosofía práctica, una filosofía concreta y remiten a lo que tanto los antiguos como, no sé, Michel Foucault van a llamar las artes de la existencia. Entonces, más allá de entender la moda como quererse vestir o querer tener el objeto del momento, la moda nos permite pensarnos, tanto singularmente como colectivamente, de qué es lo que nos gusta, por qué elegimos lo que elegimos, cuáles son nuestras relaciones con el pasado, pero también con el futuro, porque justo lo que hace la moda es una preocupación excesiva por el presente. Y si algo a la filosofía le importa, es el presente. Entonces, si tú me preguntas, Ricardo, oye, entonces, ¿la moda es frívola? Sí, si pensamos que el tiempo presente es frívolo. Interesante, interesante respuesta. Y fíjate que también aprovecho esto que dijiste de Kant, porque tú tienes un libro que se llama El armario de los filósofos y un poco revisas la relación entre los filósofos y la moda, ¿no? ¿Y qué nos podrías decir de esta relación entre los filósofos y la moda? ¿Qué has observado, qué has aprendido de estudiarlo? Fíjate que cuando inicié este proyecto, como ya señalabas en la introducción, pues ya llevo algunos años trabajando sobre estos temas y mi gran sorpresa, que no la tenía yo en mente, es que muchos de los grandes filósofos modernos y algunas filósofas modernas sobre todo, habían tenido una preocupación o por lo menos alguna reflexión sobre la moda. El mismo Kant, como comentaba, pero está en Hegel, está en Rousseau, está en Hume, está incluso en los estoicos, o sea, es decir, en las discusiones en la Edad Media sobre el ropaje de Cristo y el cuerpo desnudo, o sea, hay toda una gama impresionante de
pequeñas reflexiones, comentarios, anécdotas, incluso notas al pie, donde los filósofos del canon se posicionan respecto del tema de la moda y de la vestimenta. Y yo lo que hago en ese libro, pues, es ir rastreando estas pequeñas alusiones y mostrar que justo somos los contemporáneos, las contemporáneas, los que nos negamos a hacer esa reflexión. Paradójicamente acusamos de que es algo frívolo cuando del siglo XIX para atrás no hay filósofo que en algún momento de su obra haya hecho una alusión a ello. Entonces, eso me sorprendió mucho, que por eso se llama el armario de los filósofos, porque es la idea de que también la filosofía salga del armario, es algo que siempre ha estado ahí, una reflexión que no tendría que avergonzarnos, porque precisamente es una preocupación genuina de la filosofía. ¿Podrías saber, no sé si haya datos de reflexión sobre la moda o el vestir en la filosofía antigua? Llegaste a la filosofía medieval, ¿no? Ah, ¿en la antigua hay algo? Sí, fíjate que ahí lo que yo hago es una distinción entre la moda, o sea, yo sí me posiciono de que la moda empieza en la modernidad y Ok. uno de los primeros grandes filósofos que reflexiona sobre ello es Erasmo. Y lo que hay en la antigüedad y la Edad Media, por consiguiente, es una teoría del cuerpo vestido en particular. Entonces, hay cuerpo vestido. No me atrevo a decir que es moda, porque según yo la moda depende también de la autoconciencia de saberse que se está vistiendo, ¿no? Es muy, muy hegeliana mi respuesta, pero por ahí va. Y en los antiguos, por ejemplo, encontré dos cosas que me parecen fundamentales, particularmente una que es muy sobresaliente. Platón es el primero en negar la importancia de la vestimenta. Lo considera, al igual que la gimnasia, igual que la retórica, como artes menores, artes de sofistas, y que no hay propiamente una discusión del ser. Y como gran parte de la historia de la filosofía ha sido platónica, siguiendo a Whitehead, pues en ese sentido hemos aceptado muy rápidamente la conclusión de Platón de que entonces la moda no es importante, o sea, el vestir, y que es algo contingente, ¿verdad? Que es algo particular, que no puede haber ahí idea en el sentido platónico, por lo tanto no es importante. Pero los no platónicos, particularmente los sofistas, son los que empiezan a reflexionar sobre el cuerpo vestido, y es en la segunda sofística, paradójicamente, no en la primera sofística, la que es coetánea a Platón, sino en la segunda sofística y en la filosofía romana imperial, donde hay muchísimas reflexiones sobre el cuerpo vestido y sobre el impacto y el peligro que implica saberse un cuerpo vestido. Te cito tres casos muy, 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 muy precisos de filósofos antiguos que tienen esta preocupación. Por ejemplo, Séneca. En Séneca hay toda una preocupación de que los esclavos se vistan de la misma manera, porque eso puede producir una identidad colectiva y sublevarse, ¿no? Y pone el ejemplo de Espartaco. O bien, cuando se envían estas expediciones a Roma de filósofos, ¿verdad? Para que lleven, en este momento de formación de la República, lleven la filosofía en este caso a la aristocracia romana. Lo primero que les fascina a los imperadores romanos, particularmente a los rhétores, es la barba, la toga, y empiezan a imitarla. Entonces, la imagen prototípica del filósofo, de barbita, la toga, es una moda que implanta Grecia y que llega a Roma y de Roma a todo el Mediterráneo. Y este dato es importante porque eso va a construir la imagen del filósofo que tenemos, del filósofo antiguo, que además era una imagen repetida. ¿Qué quiere decir eso? Que había quien se dejaba la barba, se hacía llamar filósofo, pero nunca había ni estudiado, ni leído, ni comentado textos filosóficos. Pero era, Ok. era, era, era pura imagen. Entonces, los filósofos antiguos que nos parecen bien serios, bien profundos, y tenían estos gestos como de vestirse. Y por eso paso ahí a mi tercera anécdota, que quien se da cuenta justo como de esta impostura es no, está entre filósofo y podríamos decir incluso un poeta, pero también es un ensayista, que es precisamente Luciano de Samosata, ¿no? O sea, Luciano de Samosata tiene textos, ¿verdad?, que se llaman Contra la barba, contra el uso de las sandalias, es decir, siempre está parodiando esa imagen del filósofo serio, con instrumental filosófico, ¿no? Entonces, los diálogos de Luciano son divertidísimos, porque justo está denunciando esa frivolización a la que ha llegado en ese momento la filosofía, de ser más apariencia que esencia.
Interesante. Fíjate que también ahorita que hablaste del cuerpo vestido, bueno, pues igual has trabajado una filosofía de la apariencia física. Y eso es interesante porque quizá aquí ya nos modifica también un poquito la perspectiva, en el sentido que al parecer el tema de la apariencia física, entonces sí se puede llevar como a una dimensión más allá de la modernidad, ¿no? ¿Qué podrías decir también de esta apariencia física? Y por supuesto, si después lo puedes vincular en su relación con la moda. Sí, fíjate que en sentido cronológico, el primer libro que saco sobre el tema es Filosofía de la Apariencia Física, que originalmente iba a llevar el título de Cosmética. Pero el editor, Raimundo Herder y Carlos Javier Serrano, optaron por eliminarle el título de cosmética porque les parecía que eso iba a inmediatamente llevar al libro, que era un libro de filosofía pues, serio, a manuales de maquillaje, bajar de peso, Sí, sí, moda, o sea, sí. al estante perdido, y si ahí tu libro no solo se va a perder, no se va a vender, sino que no lo va a leer nadie. Era mucha fe y optimismo en ellos de que los libros de filosofía se leen, pero fuera de eso, pues tuve que aceptar, porque pues, para que te publiquen también hay que hacer concesiones, uno no puede ser tan testarudo, y bueno, acepté. Y en ese libro, en el fondo, lo que planteo es la cosmética, que sería la unidad entre la ética, la estética y el problema de la apariencia física. Y ahí es donde empiezo a darme cuenta que en el fondo hay toda una tradición que se ha preguntado por la apariencia física, la tradición estoica, sobre todo la tradición de los sofistas, y una tradición platónica que rechaza la apariencia física, que no le interesa, que lo importante es el alma, la psique, el espíritu, y es la tradición que filosóficamente ha permeado. O sea, Platón, Descartes, Hegel, hasta prácticamente hoy, eh, podríamos decir Judith Butler. O sea, hay una versión platónica en la historia de la filosofía de rechazo a la apariencia física. Pero hay una contrahistoria de filósofos menores, filósofos subterráneos que no leemos mucho, pero que no solo tienen libros, sino también profundas sistematizaciones sobre qué implica la apariencia física. Y te voy a poner un ejemplo que a mí siempre me sorprendía de la segunda sofística. Un problema muy importante para, para la segunda sofística era cómo era posible, o sea, era una pregunta que se hacían, ¿cómo es posible que Sócrates, el alma más bella que ha dado Atenas, sea un hombre feo? Tenga un cuerpo feo, tenga un rostro feo, para el canon estético clásico. Entonces, esto que nos parecería a nosotros pues, absurdo, fue una preocupación de Cicerón, fue una preocupación de Herenio, fue una preocupación de Frontón, es decir, ¿cómo es posible que alguien con una apariencia no agraciada tenga profundas y bellas reflexiones del alma? Entonces, esa es la cosmética, cómo hacer compatible el exterior con el interior. Entonces ahí se pone más profundo. Entonces, lo que hace la moda es precisamente capturar la discusión filosófica sobre la apariencia, que implica aparecer físicamente frente a los otros, al decir yo no tengo control de lo que ustedes ven. Por ejemplo, aquí tú puedes ver mi apariencia física y yo no tengo control sobre esa apariencia física. ¿No? Sin embargo, lo que hace la moda es empezar a señalar que sí puedes tener control de tu apariencia física, que puedes producir anonimato con cierto tipo de ropa, o sea, que parezcas desapercibida, desapercibido, que aparezcas muy llamativa, muy expresivo para otros, o que incluso hoy, gracias a la dimensión técnica, podamos modificar nuestra apariencia, ponernos piercings, cabello, adelgazar, o incluso Photoshop, modificarnos y hacernos más delgados, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, la correlación está en que entre la moda neutraliza el problema de la apariencia física y estandariza los cuerpos y estandariza los rostros. Entonces, en ese sentido, yo soy muy crítico de la moda. O sea, yo no soy un entusiasta de la moda, no soy un modafílico, ¿verdad? Ujú. Pero tampoco soy un modafóbico, es decir, que diga, no, la moda es baladí, a mí tráeme el ser y yo pienso el olvido del ser, no, sino me tomo en serio el problema de la moda, pero considero que tiene su lado oscuro, ¿no? Y ese lado oscuro hoy día es la homogenización de los propios cuerpos y la estilización de ciertos rostros, de tal manera que hay un canon de belleza en el cual muchas y muchos no participamos, ¿no? Esto me llevaría a hacerte un par de preguntas. Una, ¿considerarías que la belleza física
bajo los estándares, ¿no? De una sociedad. Es una buena carta de presentación para las relaciones humanas que nos facilita muchas cosas. Y la otra pregunta iría en este otro sentido. Eh, qué tanto este lado oscuro que tú dices de que hemos hecho respecto a la apariencia física, iría con esta visión que también mucha gente suele decir que aquel que se modifica físicamente es aquel que tiene problemas de autoestima, etcétera, ¿no? Serían ese par de preguntas. Sí, perfecto. Fíjate, respecto de la primera, eh, justo yo lo respondería muy filosóficamente. La belleza física es empíricamente una carta de presentación, pero normativamente no debería serlo. Pero lo es. ¿Y eso qué implica? Que como es, los que somos feos, yo me asumo, no tenemos derecho a la belleza. Por lo tanto, lo que habría en las cuestiones de la moda, y ahí recupero un poco de la tradición de los sofistas, es el derecho a la fealdad. El derecho que cualquier cuerpo no solo pueda filosofar, sino que también cuerpo tenga la posibilidad de ser bello. De hecho, ya es bello. Entonces, por ejemplo, hay sociólogas como Catherine Hacking que plantea la noción de capital erótico, o sea, que es una suerte de lotería genética, que si naciste guapa, guapo, pues sácale provecho y así es el mundo y mejor. Pero si naciste feo, fea, pues cultiva otras habilidades, las habilidades, las famosas soft skills que hoy están de moda, ¿no? Habilidades sociales, de trato, etcétera. Y tú misma potencia tus otras habilidades en compensación de tu falta de belleza física, ¿no? Obviamente las feministas y muchos filósofos y filósofas se le fueron encima porque está pues aceptando que el canon de belleza occidental es universal y demás, y las discusiones hoy día es impugnar justo ese canon. Pero hay algo de verdad en ello. Y es precisamente que mientras el mundo no cambie, y desaparezcan prejuicios y no haya tanta discriminación por apariencia y demás, pues no está de más pensar las ventajas que te puede dar preocuparte por tu apariencia física cuando no tienes las condiciones estéticas para la belleza clásica. Y ahí es donde yo he comentado en muchas ocasiones, pero también en mis libros, que la retórica y la cosmética en particular son artes plebeyos. No son artes para los que ya tienen belleza, para los que ya tienen poder, para los que ya tienen riqueza, sino para todas y todos los que no disponemos ni de riqueza, ni de poder, ni de belleza. Justo te capacita para tenerlo, ¿no? Y eso conecta con el lado oscuro, precisamente porque ese lado oscuro está en que lo que hace la moda es producir un discurso estándar de belleza clásica, y las subjetividades buscan identificarse o asimilarse o parecerse cada vez más a ese, a ese momento y a ese criterio, ¿no? Estético, que no es, por supuesto, universal. Entonces, hay las descalificaciones o preocupaciones de mucha gente de, bueno, pero eh, es falta de autoestima, no aceptan su cuerpo como tal. Yo siempre comento que aquellos que dicen que acepta tu cuerpo tal y como es porque tienen un cuerpo agraciado, un cuerpo privilegiado, o acéptate feo y tal y como es porque eso requiere mucho trabajo y con jóvenes es muy notorio, o sea, muy difícilmente un joven, una joven le puede decir, acepta tu cuerpo y evitan y no discriminen ni hagan bullying. Ojalá el mundo fuera así, pero sabemos que no, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que se tratan de herramientas de compensación, como diría Helmut Plessner, un filósofo alemán del siglo XX. Entonces, te voy a poner un caso muy, muy concreto. Hay todo un debate en ética normativa, sobre cirugías cosméticas en personas con síndrome de Down. Y es todo un debate bien, bien espinoso, porque esa cirugía, uno, solo se puede hacer cuando son niños, niñas. Y dos, sin consentimiento. Sí. Entonces, se dividen las aguas entre quien dice, no, yo quiero hacer que mi hijo se acepte, así nació, es su condición, así lo mandó Dios, así lo mandó la genética, etcétera, y la sociedad tiene que aceptarlo. Y otra posición que dice, bueno, mientras la sociedad no cambie, no sea prejuiciosa y no discrimine, pues mejor le doy una ayudadita a mi hijo ahora que puedo para que padezca menos discriminación. Entonces son dos posiciones antropológicas distintas, que en el fondo es que tanto confiamos en la posibilidad de que el ser humano cambie, la sociedad reduzca prejuicios. Entonces, si te das cuenta, están conectadas una con la otra, ¿no? Así es.
Me hace pensar, digo, te lanzo esto que tú lo has trabajado, me hace pensar que hacia donde voltees en la humanidad, pues no es un tema exclusivamente de Occidente, ¿no? Es decir, que si volteas hacia Oriente, si volteas hacia el mundo prehispánico, etcétera, pues ellos también tenían sus modas, ¿no? La deformación craneal de los mayas, incluso entre los mongoles, ¿no? La obesidad de la mujer. ¿Qué tanto será que el ser humano está destinado, te lo pregunto, a, a vivir con las ventajas y desventajas de generar juicios y prejuicios estéticos? Sí, yo ahí me pongo muy sociólogo, ¿no? En el sentido de, o incluso antropólogo, ¿no? Si se quiere, de que no hay sociedad que no tenga ese grado de discriminación por apariencia, por no corresponder al canon estético de su comunidad, ¿no? Históricamente no hay formación de comunidad sin que haya un grado de exclusión estética. Como tú señalabas, en el caso maya, pues los que no tenían esa deformación, que por qué llamarla deformación, ¿verdad? Em, no pertenecerían a la belleza. Lo mismo podemos decir del tatuaje, ¿no? Hoy día, por ejemplo, un cuerpo joven sin tatuaje es considerado un cuerpo feo. Y en cambio, cuando yo era joven, era un estigma. Entonces, y no hay tanto tiempo de distancia. Entonces, ¿cómo pasamos del no te tatúes porque no te van a dar trabajo al no tienes tatuajes, eres una persona conservadora y por lo tanto no una persona anticuada, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que es un universal, una constante universal, que no hay sociedad que no tenga esta dialéctica entre inclusión y exclusión a partir de criterios estéticos, ¿no? Y como bien señalas, por ejemplo, los pueblos mesoamericanos tenían su propia noción del cuerpo, no se diga las sociedades orientales, la obsesión por la belleza en Japón, por ejemplo, o en Corea. Corea del Sur es creo más que en Occidente, ¿eh? ¿No? Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta que la belleza tal y como la hemos concebido históricamente, no es universal y por eso plantea un problema. Y dos, que el cuerpo es un problema filosófico, el cual muchos filósofos han renunciado a pensar sobre él. Hoy día hay un boom, pero pues es un boom de 30 o 40 años, cuando la filosofía lleva prácticamente 2500 años evadiendo el cuerpo. Así es. Y esto me llevaría también a preguntarte de la moda en la filosofía. ¿Qué has pensado al respecto de este tema? Fíjate que es un tema que siempre mis amigas y amigos me preguntan, porque bueno, filosofía en la moda, pues es como estar haciendo una reflexión sistemática, histórica sobre estos temas que hemos cuestionado, pero cuando se lo aplicamos a la propia filosofía, ahí parece que la filosofía no se siente a gusto. ¿Sabes? Si hay algo que la filosofía y el filósofo, porque el filósofo es medio, perdón la palabra, medio mamador, ¿no? O sea, Lo voy a poner. pero, perdón la expresión, pero acá en Chile no significa nada, ¿no? Pero o sea, es alguien pesado, alguien difícil, un creído, ya saben a qué me refiero, pues decirle que, uno, tu filosofía está de moda, como que le bajaría rigor, seriedad a tu filosofía, y que sigues una moda filosófica es casi un insulto, ¿no? Es casi como, ves que este sigue las modas filosóficas. ¿Por qué? Porque se parte del supuesto de que alguien que sigue las modas del momento o que su propia filosofía se volvió moda, es porque conectaba con el presente, conectaba con lo que está ocurriendo, y si algo ha desconfiado, cierta manera, de hacer filosofía es de la coyuntura, del gusto popular, del gusto de las mayorías. Y entonces ahí se filtra un gesto aristocrático, un linaje elitista de la filosofía, de, bueno, yo me distingo del vulgo porque mis gustos también son distintos del vulgo. Entonces, lo que yo lo volteo, el filósofo que se quiere denominar auténticamente democrático tendría que aceptar las modas en filosofía como democráticas. Si no, se vale decir, no, pero soy aristocrático, soy elitista, eh, y me cueso aparte, ¿no? Tengo sangre azul, y está bien, pero hay que hacer conciencia, o hacerse cargo, mejor dicho, de los propios prejuicios sobre la práctica filosófica. Entonces yo creo que hay un vínculo entre moda y democracia, que es lo que no habíamos comentado, y tiene que ver con este punto, aceptar que los gustos de la mayoría no son equivocados, son gustos, ni nada más. Entonces que de repente Zizek, Bullshulhan hayan tenido un éxito en los 90, en los 2000, y ahora pues otro tipo
de filósofos y filósofas estén circulando y uno diga, pero es que no es filosofía seria, o sea, tienen tres libritos, o todos estos prejuicios que empiezan a surgir, bueno, pues es también una manera de hacer filosofía, que ojo, también en los antiguos existía, o sea, una filosofía popular, no una filosofía eh, de amplio calado. El único que no estaría de acuerdo es que a veces, eh, pues, se le generan mejores condiciones a estas modas filosóficas que a la propia filosofía tradicional o institucional, ¿no? O sea, esa es la única preocupación que yo tengo, que no se le da juego a todos, a todas. Así es. También podríamos pensar de la moda de las ideas en contextos no filosóficos, ¿no? ¿Qué podrías observar de esto? Ese es un tema que a mí sí me fascina mucho, cómo una idea empieza a ponerse de moda y puede ser una idea que para algunos ojos es peligrosa. Pensemos, por ejemplo, hoy hay una cierta moda del anarcocapitalismo, o sea, de una especie de neoliberalismo mezclado con el anarquismo, Milei como un ejemplo, ¿no? En el mundo, o sea, alguien que triunfa. Por ejemplo, ahí ya dejo esa parte como más histórica y a mí y entra mi dimensión normativa de filósofo, digo, no. O sea, es verdad que algunas ideas se ponen de moda y muchas de esas ideas son peligrosas, en ese sentido de que pueden generar que otras ideas ya no se reproduzcan. ¿M? Pero también surge la posibilidad de que ideas de emancipación, de transformación de las relaciones humanas, de las relaciones con el medio ambiente, empiecen a circular y eso transforme también socialmente. Pongo un ejemplo, hoy está de moda ser vegano, hoy está de moda tener ciertas preocupaciones por el antropoceno y demás. Y qué bueno, porque por lo menos sabemos que hay una preocupación por algo más allá de uno mismo, ¿no? El medio ambiente como abstracción o el propio cuerpo, no consumir carne. Entonces, es un tema, digo, que me fascina porque lo que nos orilla es a posicionarnos sobre si realmente somos liberales y aceptamos cualquier idea en el espacio público, o nos ponemos más conservadores y decimos, estas no, con la noción de peligro que yo hablaba, o nos ponemos más anarcos y todas las ideas sean bienvenidas y doy la vida por expresar la idea, por más fascista o más puritana que tengas. Entonces, en el fondo, es una discusión sobre nuestros propios presupuestos políticos. Así es. Sí, es interesante, ¿no? Que también hay esta correlación con la política. También nos hablaste de la ética, ¿no? Y ¿cómo verías la interacción entre política y ética en relación con la moda? Fíjate que ahí hay dos dimensiones muy profundas. La primera es, si aceptamos que la ética tiene que ver con esta reflexión sobre las condiciones morales aplicadas a uno mismo, o sea, muy, muy kantiana la respuesta, y que la política tiene que ver con temas de justicia, igualdad, libertad relacionada con los otros, con las otras, el vínculo es bien complicado porque parecería que la moda siempre tiene una especie de tendencia a la homogeneización y por otro lado, que la política tiende a una especie de identificación de grupo. Entonces, lo que hace la moda es identificar grupos políticos y lo que hace la ética es singularizarnos a partir de la vestimenta. Entonces, el cruce entre ética, política y moda, para mí, tiene que ver con la relación que establecemos como individuos para devenir singulares, no colectivos. Es decir, ni individualismo que solamente puede decir yo me he visto así, es mi moda. No existe eso porque alguien confecciona los textiles, los colores y demás, pero tampoco caer en ese lado oscuro de la moda de uniformarnos y todos vestirnos igual para precisamente remitirnos a ello, sino que hay una especie de libertad que es el singular y es lo que yo llamo el estilo. O sea, el estilo es lo que realmente genera una relación ético-política con la moda. O sea, el singular es, bueno, yo me he visto así porque represento un grupo que no es universal, pero que pelea por la universalidad. O sea, me salió muy hegeliano, pero en el fondo tiene que ver con una especie de lucha por el reconocimiento vestimentario. ¿Mm? Y ahí solo déjame comentarte una cosita que un día le dije a mis alumnos, acá en Chile, acá que es un país furibundamente, bueno, un sector, no voy a generalizar, pero un sector es medio anticomunista, porque el comunismo pues, les recuerda en su fantasía como el peor de los males, ¿no? Desde Allende hasta hoy Venezuela, o sea, tienen un issue que en México no tenemos con el comunismo, es una palabra que nos suena a Cuba, algo distante, pero acá es como un fantasma. Bueno, el punto está en que
Una de las grandes quejas que se les hacía estéticas al comunismo, porque pues, yo de clases de estética, es que iba a uniformar a la gente y que no iba a generar estilos y formas, que todos iban a vestir igual. Y de repente, les digo, vean, todos tienen zapatos blancos, pantalón beige, perdón, pantalón negro, playera blanca y chamarrita negra. O sea, eran 8 de 12 vestidos igual. ¿Ustedes son entonces comunistas? Capitalismo realmente uniforma. Y el capitalismo uniforma porque dispone de la moda para ello. Yo le llamo esto capitalismo cosmético. Y el gran cómplice de esta dominación que ejerce el capitalismo sobre los cuerpos es la industria de la moda, que te da la fantasía de la libertad cuando en el fondo está regulando tu cuerpo para decirte tienes que usar esta talla, que tú como hombre o mujer o cisgénero o como quieras no puedes usar determinada vestimenta, que tienes que pertenecer a este grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Y genera culpas. Yo tengo que usar el disfraz de profesor si voy a dar clase porque si no me van a ver extraño los colegas, pero también la institución, pero también mis alumnos. Entonces, ahí hay precisamente un dominio muy sutil, quizá no tan fuerte como puede ser el dominio en otros contextos, pero hace que mi cuerpo se vuelva dócil y elija ropa, elija gustos, de acuerdo con ese estilo, ¿no? Con ese gusto. ¿Dirías que el interés principal en la generación de la moda hoy sería el dinero, el capital? No, fíjate, yo creo que no, no, lo justo algo que cambió en la historia de la moda, es muy interesante verlo, es que ya no importa el dinero y ya no importa incluso ni el poder, lo que importa es el prestigio y la falsa creencia de que solo unos individuos lo tienen. Y además, hoy la moda, la alta moda, ¿no? No la moda industrial de retail y de que uno va al mall, sino el dispositivo que hacen los creadores y las creadoras de la moda, los diseñadores y demás. La moda más próxima al arte, tiene un discurso muy parecido al arte contemporáneo. O sea, hay una correlación muy fuerte en obras que uno diría, pues esto no es arte, bueno, pues esto no es moda. Y el ejemplo clásico hoy clásico, pero es un ejemplo recurrente, son las botas de Balenciaga, que son unas botas desgastadas, no sé si las has visto, que parecen como de pordiosero y cuestan como 40,000 pesos Ujú. mexicanos. Y Balenciaga, pues es un nombre, tiene todo un linaje, y cuando le preguntan por qué haces esto, o sea, estas botas que además son feas, costosas y además están rotas y sucias, o sea, deliberadamente, o sea, usadas, es porque puedo hacerlo. Y entonces el gesto implica de que, ay, ¿quién puede hacerlo? Pues el soberano es el que decide, en ese caso, que puede hacerlo. Entonces nos parece algo absurdo para los que no consumimos eso, pero influencers, artistas, gente de la farándula, gente del cine, los ves en las pasarelas y traen las botas, perdón, de Balenciaga. ¿Por qué? Porque muestra no solo estatus, sino muestra un gesto simbólico de tengo tanto que puedo traer estas Balenciaga que yo sé abiertamente que son feas. Así es, también hay otro tema que luego surge entre grupos feministas. Yo lo he escuchado más entre ellos, no sé si también tenga que ver con la comunidad LGBT, en la que se critica luego, ¿no? Como esta estandarización, por ejemplo, del uso de la falda para la mujer, ¿no? Y entonces para rebelarse, pues hay que romper con estas ideas que el pantalón es para el varón, la falda para la mujer. ¿Cómo tienes tu lectura respecto a la moda? Ante los roles de género y las preferencias sexuales. Fíjate que ahí hay, digamos, todo un pasado reciente de la discusión y a veces amaciato mal entendido entre moda y feminismo. O sea, la moda y el feminismo han tenido una disputa simbólica por su poder. Brevemente, o sea, la primera ola feminista, pues fue un poco reacia a cierta forma de la moda, pero por ejemplo, Amelia Bloomer, pues se pone el primer pantalón y es una sufragista, ¿no? O sea, es la que al defender el derecho de voto de las mujeres, al mismo tiempo instaló una moda, que es el bloomer, el pantalón. Pero pensemos en el feminismo de la segunda ola, una Simone de Beauvoir que va a considerar que la moda es terrible porque instrumentaliza y objetiviza a la mujer a ojos del varón, o sea, para que veamos cómo va cambiando. Pero hoy día hay
hay toda una como gran división entre feministas en favor, feministas en contra de la moda, del que hay que sacarle provecho, hay que feminizar la moda o hay que separarla. Hay toda una gran división, pues porque hay muchos feminismos también, ¿no? Pero en ese punto, mi posición tiene que ver más con una posición queer. Es decir, que lo que realmente te permite la noción de estilo, o sea, lo voy a decir de una manera muy, muy radical, si quieres, pero para que quede muy esquemático. Para mí, la moda tiene una pulsión fascista, una pulsión de uniformidad, casi de producir militarmente una forma, ¿no? El mismo estilo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero que el estilo tiene algo más anárquico, más revolucionario, más progresista, incluso más comunista. En mi libro le llamo el comunismo de los estilos, justo porque te permite distinguirte de la identidad individual y colectiva. Y en ese sentido, queerizar la vestimenta implica el abandono, por ejemplo, de nociones fuertes de género. O sea, ropa masculina y ropa femenina se rompe. ¿Por qué? Pues porque es una forma de mostrar más bien un símbolo, expresar una identidad, la vestimenta, no expresar un género. Y entonces ahí cambia, ahí cambia. Yo no quiero expresarme como varón o como mujer a partir de vestimenta. Quiero expresarme como ángel, como profesor o como alguien preocupado por, no sé, el medio ambiente, pero el género queda como a una cuestión privada. ¿Sí se ve el punto? O sea, Sí, sí, que, sí. que queerizar es un gesto, en mi opinión, más radical, porque por un lado hay una apertura a que múltiples personas se identifiquen cualquiera del colectivo LGBTQ, y al mismo tiempo que no hay un sentido fuerte de pertenencia. Entonces, si hoy yo me quiero poner una falda, ni me comprometo a una identidad de género fuerte, sustantiva, soy mujer, simplemente porque me gusta la pieza, pero tampoco eso me vuelve gay o simplemente, o sea, le vamos rompiendo esa cadena simbólica que a veces cuesta tanto trabajo hacer. O sea, que tenemos el derecho a vestir, desvestir de la manera que más nos plazca porque pues, por lo menos un grado de libertad en eso necesitamos. Y si nos damos cuenta, y lo digo porque yo siempre me he vestido de una manera muy, muy tradicional, paradójicamente, porque justo me di cuenta que uno de mis grandes prejuicios es que hay como que una imposición de afuera de cómo vestirse. Y entonces, que había que salir del closet, no en un sentido Sí, 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 sexual, sí. en un sentido cosmético. Es decir, bueno, atreverse a usar un color distinto, atreverse a una prenda que no usaría y que sin embargo puede que te venga bien, puede que te sientas mejor y que pueden que incluso te genere otra posición simbólica en el ambiente. Sí, y quizás esto me llevaría a la última pregunta que quizá ya te anticipaste ella, porque te quería plantear, ¿qué te ha aportado a ti reflexionar filosóficamente sobre el amor? Fíjate, la verdad es que me abrió un camino muy lindo e inesperado de primero reconciliarme con, con ciertos prejuicios que fui adquiriendo con el tiempo de que solo hay una manera de ser filósofo y de hacer filosofía y de presentarse como filósofo, que son tres cosas. Entonces, me abrió a abrirme a otros temas que no eran filosóficos, me abrió a presentarme ya no solo como un filósofo serio, sino como alguien que piensa o intenta pensar filosóficamente, y también me abrió a temas que jamás me habría aproximado por prejuicio, ¿no? Entonces, eso me ha aportado libertad creativa y libertad de pensamiento, más que cualquier lectura sobre la libertad, paradójicamente. Y de manera biográfica, de manera muy personal, me permitió reconciliarme con un yo que tenía peleado, que era mi yo de adolescencia, que era un yo punk. Yo en mis 15 años, pues tuve mi gesto de rebeldía, como, pues, como muchos jóvenes, muchas jóvenes, y en ese momento pues, yo era punk y tenía mi cabello rosa, o sea, tenía una estética así. Y cuando entré a la universidad, decidí abandonar por completo y convertirme en una persona incluso vestimentariamente conservadora, camisita, zapatos, o sea, fue un abandono total y como que no lograba reconciliar muy bien esos dos temporales, porque creía que había que ser filosofía seria y para eso había que usar pues, un saquito y que eso había como que ocultarlo, que era como pasados de juventud, como diría Hegel, ¿no? Los pecados de juventud. Y después, ahora me ha permitido reconciliarme con eso sea, como integrar esa dimensión que tanto reprimí, el retorno de lo reprimido, muy freudiano, y que eso no solo se refleja en mi pensamiento, creo yo, porque ahora pues
soy más interdisciplinario, por ejemplo, sino también en mi vestimenta. Hoy me pongo esta pues, porque estaba haciendo un Congelándola. helado, ¿no? Pero en general me he abierto más a comer otras cosas, a vestir de otra manera, con otros colores y sobre todo a hablarle, a comunicarme con personas o con discusiones filosóficas a los cuales no, en otros contextos dirían jamás, nunca. Entonces me ha hecho paradójicamente más tolerante. Pues muchísimas gracias, creo que estuvo bastante interesante y nos muestras que este tema da mucho que pensar, por más que la gente pudiera quizá de golpe pensar que no hay mucho que decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti, Ricardo, solo para cerrar ahora que decías esto, decía Ortega y Gasset que aquellos que denuncian, filósofos, que denuncian que la moda es frívola, es porque están condenados a repetirla.